Hola, ¿qué tal? Soy César Maldonado del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, de la División de Control y Sistemas Dinámicos. Y bueno, les voy a hablar de modelar la irreversibilidad, ¿no? Desde el punto de vista matemático, fundamentos y aplicaciones. Voy a hablar un poquito acerca de la parte teórica y un poquito de parte de una aplicación. Muchas gracias primero por aceptar el trabajo aquí en el Congreso, dejarme presentar el trabajo aquí en el Congreso Nacional. Y bueno, muchas gracias. Entonces, voy a comenzar con una especie de motivación. Entonces, para modelar la irreversibilidad, resulta que pues, primero tenemos que entender qué es un fenómeno irreversible. ¿A qué me refiero con fenómeno irreversible? Todos estamos, todos sabemos, o al menos hemos visto, porque vivimos dentro de ellos, los fenómenos irreversibles. Resulta que todo a nuestro alrededor tiene una especie de flecha del tiempo, ¿no? Hay una causalidad de un evento con otro y es muy fácil darnos cuenta de eso, porque si tomamos, por ejemplo, imágenes, ¿no? Si ustedes graban, ¿no? Algún fenómeno, un sistema, lo que sea, y lo pasan en el tiempo, lo voltean en el tiempo, lo pasan la película en el sentido contrario, se van a dar cuenta que hay algo chistoso, que hay algo raro pasando ahí, ¿no? Y ese chistoso es precisamente porque nos choca con nuestro concepto, con nuestra intuición, ¿no? Generalizada de estar imbuidos en los procesos irreversibles, que nos parece chistoso cuando lo vemos al revés, ¿no? Por ejemplo, aquí, en el ejemplo que pongo aquí, una imagen que me robé de Wikipedia, de una gota, que se vierte una gota en un vaso de agua. Es muy fácil para nosotros saber cuál es el orden, ¿no? Que tienen estas fotos, ¿no? En el tiempo, ¿no? Podemos marcar claramente 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? De lo que pasó. Y entonces, una de las ideas es tratar de dar una explicación a esto primero, desde el punto de vista físico, pero más que eso, lo que me interesa es un modelo. Y todavía más que eso, por ejemplo, la cuestión de los modelos, de dar una descripción del fenómeno, como ha pasado, desde el punto de vista como fenomenológico, tratado con las ecuaciones diferenciales, ¿no? La gente de ecuaciones diferenciales ha resuelto, por ejemplo, la difusión, la ecuación del calor y ha resuelto estas cosas, ¿no? Y resulta que lo que pasa es que cuando tiran la gota, la masa está concentrada aquí en el centro, en el cero, bueno, donde ponen la gota, ¿no? Y con el tiempo, ustedes ven que esta cosa se empieza a difundir hasta que llega la distribución uniforme, que es más o menos la última foto aquí en el caso, ¿no? Y eso describe un fenómeno, ¿no? Con las ecuaciones diferenciales, y está bien conocido, los coeficientes de difusión y demás. Bueno, no vamos a hablar de eso acá. Eh, Quiero irme más hacia este punto fundamental de una pregunta fundamental de la física, que es precisamente ustedes saben que estos vasos, este vaso de agua, el agua tiene moléculas, la gota tiene moléculas, y el movimiento de las moléculas sigue unas leyes newtonianas, que son microscópicamente absolutamente reversibles. Es decir, la ley de Newton, ustedes tienen una conexión elástica entre dos moléculas, y ustedes pasan la película en un sentido, y estas se dispersan, y la pasan en el sentido contrario, y les parece absolutamente normal que las cosas pueden suceder en un sentido o en otro. Desde el punto de vista microscópico hay una reversibilidad, pero cuando ustedes lo ven en el mundo real, en el mundo macroscópico, hay un fenómeno ahí que ocurre, que marca esta flecha del tiempo, ¿no? Bueno, es tanto que nosotros mismos también somos un proceso irreversible, ¿no? Y envejecemos, ¿no? Y otro de los fenómenos súper interesantes desde el punto de vista biológico es el fenómeno del envejecimiento. Y aquí pongo muy rápidamente esta distribución de von Pertz-Meigham, que esto es para personas, entre más avanzan en la edad, pues menos hay, ¿no? Y esto la segunda es para unas moléculas, unas proteínas o algo así que tienen que ver con las células, a las que las agarran un bonche, unas viejas y otras jóvenes, y les aplican una fuerza, ¿no? Y hasta que truenan, hasta que se deshace un enlace, ¿no? Y resulta y bueno, y aquí está graficado eh, el contra la fuerza que le están aplicando, ¿no? Y entre más fuerza, pues cada vez hay menos que están pegadas, ¿no? Y entonces hay una discusión ahí sobre qué significa envejecimiento desde el punto de vista biológico, y entenderlo desde el punto de vista matemático es un problema importante, ¿no? Bueno, entonces
hay una especie de fenomenología versus formalismo. Entonces aquí nos vamos a olvidar, por ejemplo, de las ecuaciones diferenciales y, disculpan, entonces voy a pasar a un otro punto de vista que es el más formal. Entonces la motivación es describir los estados de equilibrio y los estados de equilibrio, ¿no? Desde el punto de vista formal, hay una cosa que se llama formalismo termodinámico, que tiene que ver con la mecánica estadística rigurosa y con los sistemas dinámicos, teoría de cuántica. Y resulta que ahí la gente ha podido definir claramente lo que es un estado de equilibrio como una medida de probabilidad, ¿no? Que describe las probabilidades de los estados microscópicos y que satisfacen ciertas cosas, que es lo que se llama principio racional, que es maximiza una energía, maximiza la entropía y minimiza una energía libre, ¿no? Y bueno, hay variables de estado que describen el sistema, como presión, volumen, temperatura, que dada una medida de equilibrio tienen valores bien precisos, ¿no? Bueno, y desde el punto de vista matemático, los héroes de esta historia son David Ruel y Rufus Bowen, ¿no? Bowen murió muy joven y Ruel sigue por ahí vivito y coleando, que ha descrito esto desde el punto de vista de la mecánica estadística rigurosa, ¿no? Y bueno, también los sistemas dinámicos. Entonces, la noción, el traspaso hacia los estados de no equilibrio es una cosa que les interesaba a todos los físicos teóricos en general. Después le empezó a interesar a la gente más matemática, como David Ruel, y querían establecer definiciones precisas acerca de lo que significa estados estacionarios de no equilibrio, bueno, estados de no equilibrio, ¿no? Que resulta que no se entiende nada. O sea, por ejemplo, ustedes, el ejemplo es con la gota de agua, un gas confinado, ¿no? Eh, Cuando ustedes quitan, o sea, pues, tienen un gas en un recipiente, lo tienen concentrado en una parte con una membrana, se lo quitan y empieza a fundirse, ¿no? Aquí está en estado de equilibrio, se lo quitan, empieza a estar en un equilibrio hasta que vuelve a otro estado de equilibrio. En el transiente no se entiende nada, ¿no? Y eso entonces, una forma de simplificarlo es poner, por ejemplo, y de definir algo matemáticamente coherente, es analizar sistemas que tienen baños térmicos y que se establece un flujo constante, ¿no? Entonces, tienen un frío y un calor, bueno, al revés, un calor y un frío, y el calor va a irse de uno a otro, ¿no? Y entonces, si se mantiene uno de esos reservorios infinitos, se mantiene una corriente constante, y eso, con eso se puede definir un estado estacionario de equilibrio, que es la teoría más o menos estable de estas cosas en equilibrio. Y bueno, aquí hay que definir ciertas cantidades. Una de las cantidades definidas bien ahí es producción entropía, que marca un signo de irreversibilidad, ¿no? Y los héroes aquí, bueno, entre muchos otros desde el punto de vista físico, pero desde el punto de vista más matemático, son Galabot y Cohen, el mismo Ruel, en fin, ¿no? Y para definir esta cantidad de producción de entropía, entonces, también hay otros dos mundos. Aquí pongo tres seres, ahorita les voy a hablar. Desde el punto de vista de los sistemas dinámicos continuos, uno no puede establecerse en los sistemas hamiltonianos porque ahí se conserva la energía, sino que tienen uno que considerar los sistemas disipativos. Y ahí en los sistemas disipativos uno puede definir la producción de entropía como esta cosa que está aquí. Aquí la H es una energía, y B es el campo vectorial, ¿no? El que describe el sistema de ecuaciones. Eh, y desde un punto de vista más discreto, uno se va al espacio de configuraciones, ve uno las trayectorias infinitas y ve conjuntos de trayectorias dadas una sección, digamos, agarramos una sección de una secuencia y vemos la cantidad de órbitas infinitas que coinciden con esa secuencia aquí. Después la volteamos en el sentido inverso en el tiempo y vemos la probabilidad que tiene, ¿no? Y vemos la diferencia entre ellos, bueno, el cociente entre ellas dos, ¿no? Una cantidad relacionada con esa, y con eso se puede definir la producción de entropía, ¿no? En realidad es una entropía relativa entre los procesos en un sentido y en otro en el tiempo. Bueno, y aquí, por ejemplo, Gaspar lo hizo para cadenas de Markov, Min Pinkian y su equipo, y aquí también Gaspar y su equipo, ¿no? Para un poco más general en cadenas de Markov, y Christian Maes fue el que desarrolló esta teoría en medidas de Gibbs, en el sentido de las trayectorias, ¿no? Y bueno, y su equipo, ¿no? Bueno, y entonces ahora me voy al ejemplo, el ejemplo más básico, más sencillo, no trivial, para describir todas estas cantidades de forma precisa y con un ejemplito que se entienda, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un conjunto finito
son los microestados, ¿no? Los estados microscópicos del sistema, la probabilidad de transiciones entre esos estados, los saltos que podemos dar, eso define una cadena de Markov, ¿no? Asumimos irreducibilidad y recurrencia positiva por razones técnicas que nos ayudan a seguir. Resulta que aparece un vector estacionario, ¿no? El vector propio asociado al valor propio maximal, que en este caso es 1 porque es una matriz estocástica, y tenemos, bueno, consideramos el espacio de órbitas ahí, y la cadena de Markov. Resulta que una cadena de Markov es reversible si se satisface esta ecuación de balance detallado que está acá abajo, que es que usted da la probabilidad de un estado y la transición a otro, ¿no? Y si lo ven en el sentido reverso, es la probabilidad del otro y la transición al uno, ¿no? Y si eso es igual para todas, entonces está en balance detallado y la cadena de Markov es reversible. Que es si ustedes pueden ver la película en un sentido o en el otro y no les parece chistosa, ¿no? Y bueno, si les parece chistosa, entonces es irreversible. Entonces, ¿y cómo medimos eso? Esa es la pregunta, digamos, principal. Entonces, bueno, hay una cantidad que se llama producción entropía que mide eso. Precisamente esta es la fórmula que nos dio Gaspar. La producción entropía para cadena de Markov está dada por el desbalance detallado, o sea, esta diferencia que está aquí es positiva, si no es cero, entonces, y después consideramos el cociente entre ver estas cosas, ¿no? Que es esta entropía relativa, ¿no? Y bueno, esto normalmente es mayor a cero y eso implica que el sistema es una cadena Markov irreversible, ¿no? Eh, Aquí hay una condición técnica, que es que las medidas, la probabilidad es en un sentido, o sea, que den probabilidad a ambas a, a todos para que esta cosa no diverja, ¿no? Pero eso es una cuestión técnica. Entonces, es decir, que los procesos en un sentido y en otro, en el sentido inverso, sean absolutamente continuos. Entonces, aquí el ejemplo es esta. Estamos en el ciclo de tres estados. El uno salta al 2 con probabilidad Q, y ese puede saltar al 3 con probabilidad Q, y el 3 regresa al 1 con probabilidad Q, y si se van para atrás, entonces es 1 menos Q. Del 2 puede saltar al 1 con 1 menos Q, y el 1 al 3, 1 menos Q, y el 3 al 2 con 1 menos Q, ¿no? Y bueno, no pueden saltar a sí mismos para que no se queden ahí. Y la matriz estocástica es esta. El vector estacionario es que ustedes se pasan esencialmente en la misma cantidad de tiempo en cada uno de los tres estados y empiezan a circular. Y eso que aparezcan ciclos es importante para la producción de entropía, ¿no? Si ustedes resuelven la ecuación de Gaspar para esta matriz en particular, aparece, les sale esta fórmula, que es fácil ver que si Q es igual a un medio, entonces esta cuestión es cero. Y si es 1 o 0, entonces esta cosa diverge. Y aquí está la grafiquita, es esta cosita volteada, ¿no? Entonces en P igual a un medio está en 0. Esta imagen se la robé a mi estudiante. No le hagan caso a las otras cosas porque son estimaciones. Ustedes tienen estimadores empíricos de la producción de entropía, y aquí lo hicimos para testearlos. Y bueno, pero la negra es la teórica, ¿no? Entonces la imagen es esta. Si aparecen ciclos, si la T es cerca a 1, aparecen estos ciclos. No se alcanza a distinguir muy bien aquí las flechitas, pero están así, ¿no? 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y entonces es un ciclo muy, muy, muy claro, ¿no? Entonces, si lo revierten en el tiempo, se van para el otro lado y es 3, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, ¿no? Y entonces, va. Si la probabilidad es un medio, entonces eso, bueno, si es más largo, entonces van a ver que como que le da igual. Que es, por ejemplo, si ustedes están en el vaso, que ya está todo mezclado, y ustedes graban eso por un tiempo y van a ver que no se mueve, ¿no? Y si la pasan al revés, pues es esencialmente lo mismo. Y entonces eso es más o menos esta cuestión acá, cuando ya está en el equilibrio, ¿no? En la probabilidad, ¿no? Entonces, ahora que ya casi no tengo tiempo, me voy a la parte de aplicaciones. ¿Cómo aplicamos esto? Entonces, hay aplicaciones en neurociencia que hemos hecho para también eh, ver estructuras del ADN como estructuras de no equilibrio, pero ahora me voy a centrar en este trabajo que es en colaboración con mi estudiante de doctorado en azul merino y con mi super colega de toda la vida, Raúl Salgado, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Entonces tenemos los electrocardiogramas. Esta es una imagen típica de un electrocardiograma en una derivación la más común, ¿no? Y tiene ondas. Este es un potencial eléctrico que detecta como las expansión y contracción de las aurículas en el corazón y resulta que uno puede ver esto, ¿no? Y entonces, si una persona es sana, va a tener este ciclo que es como muy ordenadito, PQRST, 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 y si lo ven en el sentido contrario, pues es muy fácil detectar, perdón, es muy fácil detectar que está ordenado, ¿no? Porque lo ven TSRP, TSRP. Pero si está enfermo, aquí tenemos un paciente con arritmia y un paciente sano, y entonces las ondas se empiezan a confundir, las R's con las T's y las T's con las P's y las P's, no, no, se empiezan a confundir. Y entonces se empieza a ver un poco más como aleatorio, ¿no? Entonces aquí está en el estado muy ordenadito, que son como los ciclos bien torcidos, y acá está, si está no sano, es un poco que se confunde, ¿no? Y entonces aquí en principio, si una persona está más enferma o más vieja, entonces produce menos entropía, no somos máquinas productoras de entropía, entonces si estamos sanos producimos mucho y si nos vamos muriendo, pues entonces pues, producimos menos, ¿no? Hasta que estamos completamente. Entonces esa cuestión es la que nos interesa. Y resulta que uno puede hacerlo, hay un montón de parámetros que hay que fijar y hacer suposiciones de marcovianidad y demás, pero no hay mucho tiempo. Y entonces aquí nada más me voy a ir al resultado, no le hagan caso a todas las gráficas, nada más a una, a esta de aquí abajo, la inferior izquierda, que es donde tengo los cuatro colores, tengo tres tipos de pacientes y unos valores barajados para control, ¿no? Para saber que estamos haciendo las cosas bien. Y entonces los verdes son sanos jóvenes, los azules son fibrilación atrial, los naranjas son falla cardíaca, ¿no? Falla cardíaca congestiva, una cosa por el estilo. Y entonces resulta que aquí podemos ver, bueno, claramente por los datos que los sanos son los más productores de entropía, ¿no? Cumple con nuestra idea súper básica que es, ¿no? Que tenemos. Y eso lo distingue de los no sanos, ¿no? Y además es más o menos capaz uno, bueno, es bastante capaz uno de distinguir entre los no sanos de fibrilación atrial con los de falla cardíaca, ¿no? Y es claro, porque los de falla cardíaca es una condición médica más grave, ¿no? Y entonces son más aleatorios, ¿no? Y entonces, bueno, esa es la idea y ahí hay una aplicación que tenemos acerca de una forma de medir una especie de, bueno, la irreversibilidad en sistemas, asumiendo una especie de marcovianidad en este fenómeno, ¿no? Aquí también el trabajo todo es en colaboración con mi estudiante doctor Nazul Merino y con Raúl Salgado, como hemos dicho, y las imágenes son de Nazul Merino. Eh, por último, muy rápido, las preguntas abiertas, hay un montón, tantas como se quiera, pero desde el punto de vista teórico, el concepto mismo de estado en equilibrio ya es una pregunta, ¿no? O sea, se tiene para los estados estacionarios en equilibrio bastante, pero aún así no está toda la teoría clara, ¿no? Empatar esta cuestión de la reversibilidad microscópica, la irreversibilidad macroscópica sigue siendo un problema de la física, desde el punto de vista riguroso más, ¿no? El concepto de producción de entropía coincide con su análisis termodinámico, ¿no? Es esencialmente eso, y hay una discusión entre estos sistemas disipativos en el continuo y los sistemas discretos, cómo empatan estas dos formas de ver la cosa, ¿no? Porque esencialmente es el mismo fenómeno, se debería de existir un formalismo global, ¿no? Para todos. Y bueno, desde el punto de vista práctico, hay un montón de cantidades que miden una especie de asimetría temporal, se llaman índices de reversibilidad, hay un montón, Poincare plots, visible graphs, en fin. ¿No? En producción entropía es uno, que además resulta que es bastante sensible y entonces no nos gusta tanto, pero es el único que tiene un fundamento formal, ¿no? Entonces, hasta ahora. Entonces, nos gustaría entender el fundamento formal de otros y por otra parte, definir más o definir otros que sirvan y que sean sensibles, porque resulta que si uno se va, que tiene números bajos, la entropía tiene números, la producción de entropía, en muchos casos prácticos ha tenido números bajos y después, cuando se acerca al caso reversible, pum, explota hasta el infinito, ¿no? Y entonces eso, pues no nos gusta para los sentidos prácticos porque no nos deja hacer mucho, ¿no? Pero bueno, entonces hay muchas preguntas abiertas, aplicar a otras técnicas. Y bueno, con eso termino. Si les interesan estos temas o algunos otros, hay un posgrado de control de sistemas dinámicos aquí en DeepSeek y me pueden escribir al correo. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.
Hasta luego.